Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Prendete unas velas. Estoy muy emocionado por este episodio, realmente es algo que quería hablar hace bastante y me tomé el tiempo de leerme Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, así que vamos a estar hablando un poco de eso y de la información que hay de las vidas pasadas en general. En el capítulo anterior hablamos de la magia sexual y de los beneficios que tiene esto tanto desde el lado como racional y desde la perspectiva mágica, así que si les interesa manifestar lo que sea desde cualquier punto de vista, este video, este capítulo del podcast les puede servir. El último, la magia sexual. Sin dar tantas vueltas, prendete unas velas y empezamos. Siempre se estimó que reencarnamos, que tuvimos un montón de vidas, pero a la vez siempre estuvo este pensamiento como súper racional y quería aclarar un poco estas dudas, estas incertidumbres, citando un poco de lo que es el libro Muchas vidas, muchos maestros, que básicamente te abre un poco la cabeza y trata de sacarte este miedo a morir. Literal, creo que ese es el resumen más cortito de cuál es la función de este libro y de este escritor. Quiero aclarar que voy a estar dividiendo esto en tres partes, en vidas pasadas, reencarnación, la vida después de la muerte y el karma y el dharma, que van a tener bastante contenido material de esta fuente de este libro, pero también va a tener tanto, bueno, experiencias y opiniones mías como opiniones ya generales y de otras fuentes. Así que nada, empezando, Brian Weiss era un psiquiatra, él había estudiado medicina en varias oportunidades, en varios lugares, y se terminó recibiendo de psiquiatra. Básicamente tenía como su mente ya adiestrada para pensar como una persona realista, como de manera científica. Él aclara esto haciendo énfasis en que él era una persona bastante racional, bastante escéptica y que literalmente su mente funcionaba de manera científica ya, de manera médica, por así decirlo, en esos términos. Porque todo lo que él descubrió a continuación, que vamos a estar hablándolo, fue completamente mind blowing. ¿Cuál es la palabra? Le voló la cabeza. En otras expresiones más no tan cipayas. Entonces él relata que a medida que empieza a ya tener como su vida común, corriente, y ya está recibido, tiene bastante experiencia en lo que es la mente y todo esto, tiene diversos pacientes. A la hora de atenderlos, a la hora de tener estas sesiones de terapia con ellos, siempre usó los métodos tradicionales. Nunca fue más allá de eso, pero hubo una ocasión muy particular que fue la de Catherine, una mujer de 20 años. Ella era una mujer con muchos, muchos miedos, que calculó les va a pasar a muchos este miedo de la muerte, bastante común, pero también con otros miedos como el tener como miedo a tragar pastillas, el miedo a ahogarse, miedo a la oscuridad, mucha ansiedad y todos estos temas por los que ella decide ir con este terapeuta que fue bastante recomendado. Entonces, sea que se conocen, hablan para ver qué tipo de terapia le da a esta mujer, pero decidió eso, como todos los pacientes comunes, darles los métodos tradicionales. El tipo de terapia es en donde te preguntan, bueno, contame un poco de tu pasado, de tus sentimientos, de tus heridas de tu infancia, y te hacen un análisis en base a eso, en base a tus recuerdos. Como no le estaba sirviendo este tipo de método tradicional que usó con absolutamente todos los pacientes hasta ahora, por lo menos que él menciona, él le recomienda utilizar la hipnosis, que es algo que él ya le había recomendado anteriormente, pero ella, claramente, Catherine, con miedo y con duda, no quiso saber sobre esto, pero llegó un punto en el que ya van bastante tiempo de la terapia normal y la ansiedad, el pánico no calmaba. Entonces ella accede a esto de, ok, vamos a intentar con la hipnosis. Él ya tenía como cierta formación en esta área de la hipnosis, ya lo habían como formado un poco, como cómo calmar a la gente, cómo introducirlos a este tipo de trance en el que uno tiene que estar a la hora de hacerlo en hipnosis. Y siempre es como que bastante tradicional, lo mismo, como
Es un tipo de hipnosis, pero para como que indagar en tu cabeza, siempre recordando también cosas que tienen que ver con tu pasado, con tus heridas, cosas que tienen más que ver con el inconsciente y sí, pueden, más viéndolo desde la vista, desde algún tipo de trauma bien metido. Pero da el extraño caso de que ella, a medida que fueron haciendo este tipo de hipnosis, no solo empezó a ver cosas como de su pasado, refiriéndome a la vida actual, sino que a ella extrañamente le empezó a pasar que empezó como a recordar cosas de vidas pasadas, empezó a tener como ciertas imágenes, canalizaciones que ella no sabía qué era, pero sabía que eran recuerdos que no eran presentes, sino que eran como ella en otras vidas, claramente. Y ella lo que hace es básicamente contar absolutamente un montón de vidas de las que vivió desde distintas perspectivas, en distintos momentos en esas vidas. Ella relata que tuvo como 86 vidas y para ella eso resultaba una vida, un alma joven encima. Pero para las personas racionales, hasta incluso este médico, este científico Brian Weiss, hasta incluso él se preguntaba, bueno, puede ser que esto esté viniendo del inconsciente, de lo que es la mente subconsciente, que también tiene que ver con un análisis que él había leído y relata sobre Carl Jung. Él presenta esta idea del inconsciente colectivo. Todo el tiempo nosotros estamos viendo cosas en todos lados y puede ser que algo de esas cosas, algo de esa información se nos quede metido en el inconsciente. Entonces nosotros empezamos, no sé, pasa esta situación de la hipnosis y bueno, decís, bueno, Catherine, vos estás hablando y estás teniendo, como se dice, estás teniendo cierto tipo de regresión hacia eso. Estás dejando que lo que está en el fondo metido de tu mente por recuerdos, por cosas que viste, no sé, de reojo, esté saliendo, porque de cierta forma nuestra mente es como un baúl de recuerdos, hasta incluso cosas que no sabemos. Es literalmente casi de forma inconsciente que tenemos ciertas cosas en la cabeza. Ya resultaba hasta raro, porque el haber estado tantos meses analizando a esta mujer de manera súper científica, y que él se dé cuenta, él a la hora de tratar con un paciente, vos te das cuenta de qué tipo de actitudes, cuál es la manera de pensar de esa persona, qué cosas realmente, si tiene alguna enfermedad o lo que sea, vos te das cuenta. Y él se daba cuenta de que ese tipo de pensamiento no era para nada de la identidad de ella, no era para nada lo que ella pensaba o si ella, lo que ella conocía, no era para nada eso. Y ella te explicaba todo de manera muy específica y muy concreta. Eran cosas que iban más allá de su capacidad consciente, tipo, ella no sabía de lo que estaba hablando y no conocía nada de eso porque ella relataba que veía como experiencias y hasta incluso como, no es imitar la palabra, pero incluso como que ella te sentía en el cuerpo lo que estaba pasando en el momento y ella no era consciente de ese tipo de cosas, no iban para nada con su identidad y con su forma de vida, era para él imposible que ella esté contando todo eso y que sea simplemente algo de la teoría del inconsciente colectivo. Él se ha dado cuenta de que no es algún tipo de delirio, de esquizofrenia, sino que realmente había algo distinto ahí, fuera del subconsciente y bla. Hasta incluso él, siendo científico, ponía otro tipo de ejemplos como la memoria a través como del ADN. La memoria siendo transmitida por genes, la memoria genética. Básicamente él pensaba, ok, puede ser que por la genética esta persona está teniendo todos estos recuerdos por la hipnosis, porque bueno, hace tiempo y tiempo pudo haber sido que se le transfirió a ella, pero eso no era posible. ¿Por qué esto no era posible? Porque a la hora de obtener este tipo de transmisión a través del ADN, se requiere que la transmisión no se vea interrumpida. ¿Y qué pasa ahí? Esa transmisión, desde que ella empezó a tener todos estos recuerdos de otras vidas, se vio interrumpida un montón de veces. O sea, ella en esas vidas que relata, casi siempre llegaba al punto de que ella se veía a ella misma morir. Entonces, ella no pudo haber tenido hijos y que bla, o cosas de otros familiares. Siempre ella terminaba muerta. No había una posibilidad de que esa memoria se transmita de generación a generación, porque ella siempre moría y veía también morir a sus familiares con ella. Entonces, hasta incluso se dice que a la hora de morir, uno empieza a entrar, cuando sale del cuerpo, entra como en un estado
intermedio, en un estado espiritual, su espíritu entra en esto, que bueno, voy a explayarme más en el video de la vida después de la muerte, lo siento, pero hasta incluso ese estado intermedio no se podía generar por algo de esto, por algo de la genética, porque una vez que te morís como que deja de haber un cuerpo, entonces como que iba más allá de lo racional en ese momento. No existe cuerpo ni material genético, entonces había muchos ejemplos de que la chica no estaba mal y de que estaba mintiendo o de que venía de su subconsciente toda la información que ella estaba canalizando y dando, como el de que él denomina a este tipo de canalización como un mensaje que ella da desde un estado de supraconciencia, desde su supraconsciente, que muchos hoy en día lo relacionan con el yo superior, como desde un estado muy elevado al que ella poseía. Y él la conocía, él sabía que ella no tenía ese tipo de pensamientos o formas de expresarse, ella no tenía todo ese tipo de sabiduría, porque a la hora de ella comentar todo lo que veía, o de los mensajes que muchas veces los guías espirituales, los espíritus del otro lado, le comentaban a ella, ella lo mencionaba como con otro tonito, otra tonalidad. Entonces él se daba cuenta de que esa no es Catherine la que está hablando con sabiduría y conocimientos de ella. Lo está recibiendo como desde un estado de supraconciencia. Entonces no era mentira todo lo que estaba pasando. Lo estaba analizando un profesional de la mente y la medicina. Es loquísimo porque decís, bueno, a ver, ¿cómo hago para que se te vaya esta ansiedad y pueda sanarte yo a través de métodos que no son los tradicionales, que no son los que usan realmente los terapeutas? Entonces, bueno, vamos a hacerte hipnosis. Y esta hipnosis tiene que ver con lo normal también, no algo mucho más allá de, ok, vamos a ponerte en trance y vamos a ver si podemos escarbar tu infancia y ver si podemos hacer que vos sueltes algo que tenga que ver con este pánico que te dan las cosas, el morirte, la noche, el insomnio, todo esto. Entonces, ¿por qué no está sucediendo lo normal y que de la nada vos empieces a tener recuerdos de vidas pasadas, que en ese momento no entendés realmente si son vidas pasadas, simplemente tenés flashes de nombres, de ubicaciones, de personas que encima te resultan conocidas, que sentís como que tuviste conexión con ellas en estas vidas? Sí, es loquísimo que en base a eso yo me cure. Que la solución no sean los métodos normales y que de repente revolver en tus vidas pasadas de alguna u otra forma, verte morir de ciertas formas, de formas catastróficas como el verte ahogada por un tsunami o ese tipo de formas de muerte que ya había tenido, sea lo que de a poco le fue generando más calma. Fue lo que la fue, el recordar eso fue lo que la fue liberando. Ella se vio morir de un montón de formas, vio como le cortaron, le degollaron la garganta, vio como murió en un pueblo, no sé, creo que fue antes de Cristo, por un tsunami, algo por el estilo, vio como la gente se iba enfermando y todos esos miedos que ella tenía de manera normal en la vida, donde ella era Catherine, de alguna forma tenían que ver con las formas de la muerte de ella en las otras vidas. Y así fue como se le fueron yendo los miedos. Y es loquísimo pensar que algo así se te puede pasar y que se debe a cosas que vos pasaste anteriormente. Por lo menos para la gente racional, como fue para este terapeuta, fue algo loquísimo. En intentar em, tranquilizarla desde formas normales y entender que, ok, esto más allá de que estoy poniendo como la buena onda y estoy tratando de aceptar esto, a pesar de que no lo creo, al final no hay nada con lo que lo pueda justificar, ¿entendés? Era como si esto lo estuviera obligando a ver las cosas desde otra perspectiva, porque él siempre trataba de rebuscarla desde el lado científico y más allá de que esté abriendo la mente y dejándose llevar y fluyendo con esta terapia, él en el fondo como que pensaba, decía, bueno, el subconsciente y esto y lo aquello, pero llegó el punto en el que dijo, ok, esto es quiero reventar porque es rarísimo. Incluso Catherine con su marido se van a un viaje a como una visita médica en tal ciudad. Y ella en esa ciudad le pide a la pareja, che, ¿puedes llevarme a esta exhibición? Era un museo que tenía que ver con Egipto. Y ella cuando va, se le resulta todo muy familiar. Vieron que a todos nos pasa que vas, no sé, que tenés ciertos recuerdos de algún lugar, especialmente con Egipto. Creo que
todos tenemos cierta familiaridad con Egipto. Y a ella le pasaba ese tipo de experiencia, como que sentir que esto es familiar, como que de algún lado te lo sabes. Y venía el guía turístico y él nombraba ciertas cosas y ella le decía, no, esto no es así. Y le corregía, hasta incluso diciendo nombres bien específicos y bla, como si ella realmente lo supiera, lo sabía de hecho. Y vos decís, ¿de dónde sabes esto? ¿Entendés? ¿De dónde vos aprendiste esto de manera consciente? Si vos no tenés conscientemente sabiduría sobre esto. Y a qué se debía, ella también había tenido vidas en Egipto. Es como que es creer o reventar, como dije, porque vos decís, o sea, no puede ser esto toda una falopeada, no puede ser todo esto como una mentira, que ella tenga problemas sabiendo que una persona que es terapeuta, que es profesional en el área de la medicina y de la psicología, te va a dar un diagnóstico y no puede ser que ya conociéndola falle. Él sabía que esto no era así y empezó a querer cada vez más. Y entonces es como que nos va introduciendo cada vez de a poquito a experiencias que nosotros cotidianamente ya sospechamos o vemos, o por lo menos que ya estamos dentro de todo informados, pero nos da como perspectivas un poco más profundas al saber que esto está chequeado el tema de la salud mental, de, bueno, vos decís, bueno, una persona que recuerda o dice que ve cosas y tiene que ver con sus vidas pasadas, la reencarnación, bueno, vos decís, bueno, esta persona se dio un diagnóstico. Esta persona fue a chequearse lo que tiene que ver con la mente, al psicólogo o algo de eso, le dieron realmente algo que tenga que ver con eso. Y es rarísimo, nos da una perspectiva de que desde el lado de la ciencia eso está bien y que no tiene nada que ver con algún problema mental. Entonces nos instruye bastante a cosas espirituales desde una postura de te doy la palabra de que esto realmente es así, de que hay formas de que nosotros conectemos con nuestras vidas pasadas y que no tenga nada que ver con nuestro subconsciente o cosas así, ¿entienden? Es lo que hicimos decir, yo heredé ciertos miedos, ciertos traumas por formas trágicas en las que yo me morí en vidas pasadas. Hay muchas de estas cosas que ya se sabían, hasta incluso muchos de los, ¿cómo se dice? Este libro es del 1988 y muchos libros contemporáneos siempre databan con información similar, entonces es como que esto no es puro palabrerío, ¿entendés? Y hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual que vamos a hablar, que acá cuenta, que es, por ejemplo, la reencarnación en grupos. No voy a contar todo con detalle porque lo dividí en la vida después de la muerte para allá. Este capítulo es más que nada como cierta experiencia adentrándonos a lo que es realmente la reencarnación. Nosotros solemos o tenemos la elección de hecho de reencarnar en grupos. Tenemos la elección de ir y en el plano espiritual, si tenés algún tipo de deuda con alguna persona que fue un familiar tuyo en alguna vida pasada, vos podés reunirte en este plano espiritual y esperar a que se vuelvan a reencontrar y como planificar cierto reencuentro, ¿entienden? Por ejemplo, tu pareja puede ser tu madre en una vida anterior, ¿entienden? Entonces hoy en día tenés cierto tipo de enseñanza con esa persona porque lo anterior como que no pudo completarse y tenían que arreglar previamente. Se puede elegir que se reencarnen en grupos, puedes reencontrarte con estas personas. La reencarnación siempre se vio como un método de aprendizaje. Siempre lo que se supo de la reencarnación es que la Tierra es una escuela, un colegio. Entonces este tipo de reencarnaciones, el constantemente revivir, morir, revivir, es para que nosotros aprendamos algo. Eso es como lo base que siempre se supo. Siempre hubo distintos planos y esas cosas, pero como que siempre vamos a estar reviviendo dependiendo de lo que nosotros tengamos que aprender y por supuesto nosotros podemos como que elegir en ese plano astral, espiritual, realmente ver si tenemos que conectar de vuelta con personas que anteriormente ya conocimos. Hoy en día nuestra madre puede ser nuestra hija en una vida anterior o también pudo haber sido nuestra madre, pero como que nosotros podemos pactarlo previamente. No es que no se pueda crecer en el plano espiritual, pero lo que nosotros necesitamos hacer acá en la Tierra es venir a experimentar como cosas más superficiales, cosas que allá no hay, como el dolor o los sentimientos también como un poco más mundanos, lo que es el odio, el rencor, todo lo que tiene que ver con experiencias de guerra
y bla, no necesariamente todo el dolor, todo lo negativo. Siempre se vino como que a tener que aprender eso, el perdón y bla. Especialmente el dolor no es algo que se pueda experimentar ya cuando estás en el otro plano, en el espiritual. Si nosotros nos quedáramos solo en el plano espiritual, es como mucho más rápido. Nosotros necesitamos de lo que es la experiencia acá en la tierra para también crecer. O sea, acá se crece mucho más lento, pero se necesita este aprendizaje, se necesita el aprendizaje terrenal. Nosotros podemos venir acá y si esa lección se completa, se pasa a la siguiente, pero de lo contrario, nosotros como que tenemos que volver a repetir el proceso, obviamente no en la misma encarnación, pero volvés a la siguiente como con esa misma dinámica, ¿entienden? Y así es un poco como se generan las deudas kármicas, que ya vamos a hablar de eso en el capítulo de el karma y el dharma. La idea es aprender todo lo que podamos en la vida que se nos dio. Si ya veníamos cargando con cosas del pasado, bueno, ver cómo podemos resolver eso. Pero si os está fallando a la hora de volver a limpiarte como que ese karma y aprender, pues volver a experimentar eso en otras vidas y puedes estar cargando con más de lo que la otra encarnación deberías tener con vos. Entonces lo primordial es como que empezar a ver la vida desde como ojos de aprendizaje, literalmente. Tratar de como que aprender tanto del dolor, del ego y tratar de como que aplicar un poco más esto del perdón, la misericordia, porque como que esas cosas, por más de que nosotros digamos como, no quiero perdonar a nadie, nos cueste, son como consecuencias. Lamentablemente, porque a todos nos encantaría salirnos con la nuestra, pero son como consecuencias y esas emociones negativas que quedan como adheridas a nosotros. Y más allá de que nosotros cuando partimos de este cuerpo y nos vamos al otro plano, como que y pasamos por el estado de renovación, de que nuestro alma como que se regenera, por una forma de decirlo, y bla, toda esa vivencia quedó escrita básicamente, entonces como que no podemos borrar lo que hicimos anteriormente, más allá de que se pase al otro y que esto, todo lo que es el alma, se renueve y pase por esa etapa de renovación, no se puede como que borrar simplemente, porque literalmente lo que es el alma es como la historia. Si uno como que lo hace mal, por así decirlo, obviamente en esta vida chochos, hicimos lo que pudimos, no le damos relevancia, pero por el otro lado, puede haber consecuencias que, bueno, las vamos a estar sufriendo en el otro lado. Hay muchas personas que en esta vida tienen mucha más facilidad que otras, porque quizás en otros momentos, en otras vidas, en otras encarnaciones, lo hicieron mejor. Mientras el terapeuta le hacía la hipnosis como ya de las muchas sesiones que ya tenían, porque fue bastante largo el proceso, él le pregunta en una regresión en la que él ve a su abuelo, que ella había pensado que era el padre, le dice, ¿por qué tu abuelo sí te quería y te trataba bien y tu padre te trataba mal? Tenía problemas con el padre y básicamente él era como muy indiferente con ella y también habían tenido un problema en la niñez que a ella eso le dejó un trauma como a los 3 años. Entonces, ¿por qué tu abuelo sí te tuvo un buen trato con vos y tu padre, que es tu padre, no lo tuvo? Y ahí llega a la conclusión mientras ella le contesta en ese estado de trance. Ella le dice, porque él, mi abuelo, se aprendió de la lección y vino acá con cierta experiencia. En cambio el padre vino acá de vuelta sin aprender, entonces tuvo ese trato con ella desde la mentalidad y aprendizaje que él pudo obtener. Y a ver, más allá de que este tipo de pensamientos, este tipo de cosas, que es, más allá de que esto pueda ser solo una creencia, para mí personalmente es un tipo de realmente método de aprendizaje, más allá de todo ese trasfondo. O sea, nosotros podemos aprender de esto. A mí me gusta verle bastante ese lado. Hay muchas de las personas que le tienen el miedo a la muerte y todas estas cuestiones. Si vos te pones a verlo desde la otra perspectiva, de que si vos entendieras que en realidad somos libres, de que estuvimos muriendo, volviendo, muriendo constantemente, eso te dejaría bastante libre y te ayudaría en ese caso. Realmente reconocer que nosotros ya estuvimos acá un montón de veces sería bastante liberador de un montón de cosas que no estamos teniendo noción. O el hecho de que, ok, en esta vida me puedo quejar de un montón de cosas, no sé por qué todo es tan injusto, pero puede tener relación con, con otras cosas. Entonces es como que el entender que hay que tratar de hacer como lo posible en lo que tenemos y de que
es todo para que nosotros aprendamos, no es como algo para mal. Aparte de que esto no solo nos genera un miedo súper irracional, tipo, ¿por qué te estás limitando por ese miedo que te genera el morir y bla? No solo que nos genera como cierto miedo irracional, sino que no morimos realmente, tipo, no morimos realmente. Si nos sacáramos ese velo de encima de que, ok, nos morimos y ya está, la quedo y me da miedo verlo desde esa perspectiva, nos estamos limitando muchísimo a lo que es la vida, nos estamos negando un montón de experiencias por eso. No logras disfrutar de las experiencias por el miedo de, ok, a mí en un futuro me puede estar pasando esto. Y es una postura bastante que genera miedo al pedo. Él relata una cita que me gustó bastante, que el miedo en realidad solo está en la superficie y el propósito del miedo es de desviarnos de lo que nosotros en realidad vinimos a hacer, que es verdad. O sea, el miedo lo único que hace es sacarte de donde vos estás y mantenerte chiquito en la vida. Nosotros no vinimos en realidad a experimentar el miedo. Si nosotros supiéramos que morimos, que en realidad no morimos como dijimos, que somos eternos por así decirlo, no estaremos experimentando la vida desde esta postura, estaríamos viviendo con más libertad. Lo único que hace el miedo es hacernos chiquitos y el miedo en realidad está en la superficie, el miedo está como en el cuerpo humano por así decirlo. O sea, los problemas están acá, en lo que vemos. Pero si nosotros nos tomáramos el tiempo realmente de meternos un poco más para adentro, sin necesidad de ser monjes, de experimentar un poco con más conciencia la espiritualidad, de, no sé, meditar de vez en cuando, la forma que uno encuentre para conectar con esto, sería todo más tranquilo, si pudiéramos conectar más con este trance espiritual, porque siempre que estemos en esta vasija como humana, siempre vamos a ver lo que está arriba, vamos a ver el recipiente y no vamos a ver lo que está adentro, ¿entienden? Y así es como vivimos desde los miedos, porque los problemas siempre se van a encontrar en esto, en lo que están viendo. Si nosotros quisiéramos como que vivir con más libertad, tendríamos que empezar a entender que no nos vamos a... que estamos muriendo y renaciendo constantemente y que esto es simplemente una experiencia. O sea, lo que el miedo hace es mantenernos atados. Si ustedes supieran también el derroche de energía que es el estar con una mentalidad de miedo constantemente, literalmente podrías estar poniendo esa energía en un montón de cosas y podrías estar viviendo la vida desde una manera más libre y espontánea porque ese derroche de energía no podría estar siendo mejor utilizada y podrías estar creando mucho más con eso. Y como dije, para mí este tema de la reencarnación y lo que sea es un método de crecimiento personal y de aprendizaje y lo anoté y se los voy a leer porque me gustó bastante, que es que a este hombre, al autor del libro, Brian, le preocupaba mucho a la hora de sacar el libro lo que pensaban otros profesionales y médicos, porque es rarísimo que un profesional te saque un libro como así, de esta manera, con contenido espiritual, sabiendo que tiene como esta delicadeza, sabiendo que estás atendiendo a un paciente con otros métodos que no es la ciencia. Él tenía mucho miedo de que eso como que le arruine la carrera. Entonces él dice, a medida que gradualmente aceptaba y daba crédito a los mensajes, mi vida se va volviendo más simple y satisfactoria. Ya no había necesidad de fingir, de desempeñar papeles, ni ser otra cosa que yo mismo. A él le ayudó mucho el entender a esta paciente, el abrirse más allá de lo que él conocía y atenderla, que esto fue como un choque espiritual para él. Entonces al abrirse con la espiritualidad, él ayudó mucho también como persona a dejar de fingir, a conectar más con su autenticidad y lo que sea. Entonces todo esto no solo es como... es una manera de liberarte también, de conectar más con tu autenticidad, es una manera de crecimiento personal y espiritual. No es solo un tipo de creencia que vos decís, creo en esto o no, realmente puede ayudar bastante a empezar a conectar con esto. Deberíamos ser un poco más receptivos y abiertos a lo que no vemos y tratar de no tomarnos personal lo que hoy en día vivimos. Por ejemplo, para que se comparen, que yo solía tener cierto resentimiento también con mi vida actual, lamentablemente ya aprendí a apreciar más la vida. Como yo sabía, tenía conocimiento de mis vidas pasadas, yo sabía que en vidas pasadas yo fui persona adinerada, de poder. Entonces yo como que también tenía cierto pensamiento ay, la puta madre, ¿por qué en esta vida tengo tantas carencias? Problemas con el dinero, con la falta de dinero, y en vidas pasadas tuve otra cosa. Y yo entendí que eso
podía ser una deuda karmática mía o no, pero simplemente en esta vida sí me tocó aprender a construirme y a apreciar como la vida desde lo que tengo y yo desde lo que soy hoy, a aprender a crecer económicamente sin necesidad de sentirme mal, como aprender a crecer desde lo más bajo sin tener realmente como todas las herramientas que muchas personas pueden tener y lo que yo en otras vidas pasadas yo sé que tenía, como que en otras vidas pasadas hasta incluso ese poder pudo haberme hecho como muy tirano o muy terco o ejercer mi poder sobre otras personas que no sé si realmente fue un karma de esta vida que me hizo todo lo opuesto, me hizo como tener toda esa falta en el dinero con la que yo luché toda mi vida desde que era chiquito. Recién diría que posta considero que entre el año pasado y este que mi situación económica mejoró, pero anteriormente yo luchaba mucho con eso y no sé si realmente fue un karma o no, pero yo sé que como yo antes era como muy posesivo con, no posesivo, sino que tirano con el dinero, no era la palabra la otra. En esta vida, bueno, lo tengo que aceptar, quizás me tocó aprender a crecer y ser poderoso con el dinero desde la amabilidad y desde lo más bajo, aprender a construirme para así yo también poder crecer económicamente desde la humildad y desde la bondad y no desde la tiranía y el ejercer poder sobre los demás. Obviamente también desde el narcisismo. No sé si realmente es así, puede ser que sea una teoría, pero yo sé que anteriormente en otras vidas yo no estaba tan mal. No sé, tienen que también buscar, tratar de no quejarse de sus vidas y buscar el aprendizaje de ellas, el abrirse. Y por último, si ya cierro el video, él decía, nuestra misión es aprender, llegar a ser como Dios mediante el conocimiento. Crean en Dios o no, como que el intentar abrirse mentalmente para, para adquirir más conocimiento, no cerrarse en base al conocimiento. Espero que esperen la parte de la vida después de la muerte y del karma y el dharma. Así que nada, voy a estar grabando eso estos días. Recuerden que tengo agenda abierta de tiradas de tarot y de trabajos energéticos, así que me pueden hablar por mi Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Prende unas velas. Bye bye.